Pues hemos estado hablando toda esta semana a través de estos videos, estos últimos videos que te he compartido, acerca de la historia, de los usos, de los tipos, de los pros, de los contras, de los beneficios o de los efectos también que tiene en la salud. Todo lo referente al cannabis, la distinción entre legalizar, irregular, etcétera. Y me gustaría, bueno, llegar un poco como a una síntesis o un intento de síntesis, como una conclusión, donde hablo, por supuesto, desde, repito, desde mi perspectiva, desde lo que yo sé, desde lo que yo he visto, desde mi propia historia de vida. Eh, Así que estas son por supuesto, mis conclusiones con respecto al uso del cannabis. Y más allá de si la sustancia en sí, los principios activos que pueda tener el THC del que ya hablamos, el CBD, etcétera, etcétera, que son los que principalmente afectan, que tienen los efectos estimulantes o analgésicos. Más allá de todos estos mecanismos paternalistas, prohibicionistas, donde hablamos y donde te contaba acerca de la sociedad, de que te diga qué es correcto e incorrecto y que tú trates dentro de los paradigmas hacer algo para un lado o para otro, creo que no podemos criminalizar el uso, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora, pensar que los que están mal son los consumidores y que son ellos como la raíz del problema, pensando siempre en los consumidores como personas de bajos recursos o personas que están por lo general asociadas a bajos estratos de la sociedad. Gracias a muchas cosas, sobre todo en la liberación sexual que se dio en los años 60, permitió que el uso de las drogas fuera en un sentido más recreativo posible y más permitido también para otro tipo de personas, ¿no? Que no solamente fuera usado por los obreros y por las personas que se dedicaban a trabajos marginales, sino también a artistas, a poetas, que en algún momento, como vimos en la historia, también se asoció a eso, ¿no? En realidad no podemos criminalizar el uso, porque ha traído también, en realidad, varios problemas que también tenemos que hacer frente, como pensar que si se legaliza o se regulariza, eso implicaría, al menos en una primera instancia, una ola de violencia, una ola de un abuso de estas sustancias, por lo que hablábamos acerca de dar como bandera de aceptación, ¿no? Hasta ahora hay una pseudo aceptación social, donde al menos entre los jóvenes y en ciertos sectores, es mucho más permitido, incluso bien visto y como una actividad que no se tiene que llevar como en el solitario de tu casa, ¿no? Sino que se puede realizar, ¿no? Aún previsionistamente dentro de los confines de tu casa, pero puedes invitar a un amigo o puedes, las personas pueden saber que lo estás haciendo, entre comillas. Y aunque eres juzgado, tal vez ya no eres juzgado con tal severidad como se hacía hace unos años. Sin embargo, si quitamos y si levantamos como las barreras que existen a todo esto, probablemente, al menos acá en México, se habría una ola de decir, ¡ey! ¿No? Libertad. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dicen por ahí. Y sería más o menos esto, al menos como en una primera oleada. Y eso significaría no solo eh, un abuso, sino que también implicaría a un congestionamiento del sistema de salud, que al menos después de esta pandemia, como hemos visto, no estamos preparados a nivel sanitario, no solo en grandes instituciones en términos de hospitales de tercer nivel, sino también en centros de salud. Tendría que haber, en conjunto con estos sistemas de apertura hacia estas drogas, también tendría que haber en todos los centros de salud, en las escuelas, en las propias casas, a nivel salud de prevención primaria, secundaria, tendría que haber mecanismos mucho más efectivos que pudieran realmente concientizar acerca y educar acerca del uso de estas sustancias. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, lo que tienen en algunas zonas, en algunas ciudades migratorias, por ejemplo, se me ocurre ahora Seattle, lo que han hecho es que
tienen estos lugares que no son del todo regularizados ni reglamentados por la ley, pero tampoco son prohibidos como tal, donde las personas que son adictas a sustancias mucho más graves como la heroína y que necesitan inyectarse, lo que hacen es que les brindan un lugar, un espacio seguro donde puedan hacerlo. Es decir, hay mucha controversia con respecto a esto, pero esto surgió como con la intención de decir, si te vas a drogar, que al menos sea como dentro de los confines o dentro de como las mejores posibilidades posibles, darte un trato humano a pesar de esto. El tema en Estados Unidos es bastante diferente y por eso me gusta siempre contextualizarte con respecto a esto, porque en Estados Unidos tenemos que saber que la puerta de entrada para la mayoría de estas drogas son los psicofármacos, ¿no? Hablamos de fármacos para el dolor, fármacos para trastornos de ansiedad, fármacos para todo en Estados Unidos gracias a los servicios de, se me fue la palabra, de los seguros médicos pueden acceder a todos estos medicamentos a través de sus seguros. Y eso después abre para otro tipo de cannabinoides y otro tipo de sustancias adictivas. Acá en México no pasa de esa forma, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Para empezar, todavía tenemos todo este sesgo, tanto en los médicos como en los psiquiatras, de ir a pedir medicamentos solo porque te sientes muy mal y sientes cierto dolor. Es decir, todavía gracias a estas regulaciones que tenemos con respecto a estos fármacos, no es como que alguien, a un doctor, aún en un cuidado paliativo, te vaya a recetar marihuana para paliar tu dolor, ¿no? O en una enfermedad crónico-degenerativa como reumatitis o alguno de esos trastornos, tampoco esclerosis múltiple, por ejemplo, no es como que vayas a la primera línea de acción. Entonces, pensar en legalizar y empezar a decir, ok, vamos a abrir las puertas hacia el uso de las drogas, sería en primer instancia hablar de un congestionamiento del sistema de salud, un congestionamiento también del sistema penitenciario, es decir, empezarían también probablemente, así como se pinta, a surgir mafias, y ya no mafias dentro de los grupos de narcotráfico, sino mafias dentro del sistema, de estas nuevas instituciones que se tendrían que crear para regular y para reglamentar todo lo que tiene que ver con el uso de estas sustancias, ¿no? Y entonces también, al igual que en todos los lugares, entonces habría este duelo y este juego de poder, de si el poder lo tienen las instituciones corrompidas, ¿no? O también, o las tienen las escuelas, por ejemplo, ¿no? Si las tienen en la escuela, veíamos a fulanito que vende, etcétera. O sea, habría una redistribución del menudeo y del narcomenudeo de alguna manera, que probablemente esto quitaría de situaciones de violencia a muchos narcomenudistas, pero que también movería hacia algún otro lugar. Creo que ahí es como bastante discutible, hacia dónde movería el poder, ¿no? Hablamos también de que las muertes y el abuso a los derechos humanos están en juego cuando hablamos sobre el uso del cannabis. Hay muchas personas, me acuerdo ahora, y por ponerte un ejemplo, mi abuelito en diciembre pasado muere y los últimos meses la pasó muy mal, ¿no? En nuestra situación de lo que queríamos que era un cáncer con mucho dolor. Y yo pensaba, ¿por qué no le damos cannabinoides? ¿No? O sea, ¿por qué no le estamos dando marihuana? ¿Por qué? ¿A dónde acudes? ¿No? O sea, si tú realmente eso es lo que quieres, tú como médico no puedes recetarla todavía acá en México. Y tú como paciente tampoco puedes tener un acceso legal hacia esto. Y es ahí donde hablan muchos que están a favor del uso de los cannabinoides en términos de paliar el dolor, en que es inhumano y es abusivo cuando hay otro tipo de opciones, ¿no? También hablamos de, como te dije, de algún tipo de convulsiones y algún tipo de epilepsia que también se puede tratar y que ha tenido en algunos estudios efectos positivos y reducción de los síntomas gracias a los efectos cannabinoides. También, por lo tanto, al principio sería un gasto fuerte, ¿no? De los recursos económicos que se destinan y que hasta este momento son insuficientes, ¿no? Para poder distribuir y para poder generar todas estas organizaciones de regularización, de reglamentación, de legalización.
y asimismo también poder generar otras instancias que se dedicarán a realmente comprometerse con los términos de educación, así como educación sexual, que tampoco tenemos, educación legal con respecto a todo esto. Y probablemente también habría otro tipo de distribución de violencia. Mucho se habla de que sería como algo hermoso y maravilloso donde el recurso económico que antes estaba en manos de los narcotraficantes y en manos de todas estas sectas y grupos, ahora estaría en el gobierno. Pero sabemos, por mucha experiencia histórica, que el hecho de que esté el poder económico, legal, en los políticos, no necesariamente habla de que se vaya a hacer un buen uso de esos recursos. Entonces, lo que hablan los académicos, lo que hablan más allá, un poco los filósofos, en términos de, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde nos podemos mover en términos legales de todo esto? Es adoptar una prioridad, o sea, como prioridad en todo este marco antes de hacer una legalización y antes de decir, ok, vamos a hacerlo, que implica poner y tener toda una infraestructura a nivel salud, a nivel legal, a nivel institucional, para poder cobijar esto. Es decir, así como en términos de migración o así como en términos de leyes que tenemos muy avanzadas en México con respecto a el abuso, el matrimonio homosexual o los derechos de toda la comunidad LGBT, están en teoría, pero de que eso realmente se puedan ver asentados en una realidad es muy distinto. Entonces necesitamos prepararle el escenario para que eso pase, adoptando como prioridad esta lucha contra el narcotráfico, no adoptando más bien esta lucha contra el narcotráfico como se hizo durante todo el gobierno de Calderón, sino más bien poner la visión y poner el foco en la salud y en la recuperación de los consumidores. Es decir, no solamente voy a abrir las puertas para que todos consuman, sino voy a generar un sistema de salud más apto, que no sean solamente estos centros de AA ni estos anexos, donde van a mal cuidarse, mal parir un poco todas las personas en situación de abuso y de adicciones, ¿no? En que dejáramos de marginar también a los consumidores y a todos los que se dedican a la producción y al consumo de la sustancia y que empezáramos realmente a hacer esto que está planeado, que es la intención primaria de lo que deberían de ser los reformatorios y las cárceles, realmente como un reformatorio social, no como un lugar de una escuela, ¿no? De aprendizaje, donde vas a la cárcel a aprender cómo ser mejor ratero, cómo ser mejor distribuidor, donde vas a hacer contactos, es decir, si no llegaste ahí porque realmente habías cometido algo, sales de ahí habiendo cometido varios delitos y en vista de hacer más y cometer mucho más delitos. Entonces, tendríamos que generar medidas de prevención más útiles, no solo probablemente, sino más, ¿no? Más en cuestión de cantidad, sino realmente más útiles y más eficaces. Entonces, de donde pudiéramos realmente enfocar tanto como médicos, psicólogos, psiquiatras, instituciones, sociedad, todos, poder brindar las medidas y los espacios de salud a quienes aún también la están consumiendo, ¿no? Quitar el foco de penalizar a los que son consumidores y penalizar realmente a los que la están vendiendo, que es como lo que se ha hecho, por ejemplo, en algunos países con la prostitución. No castigar a las prostitutas, sino más bien a ellas ampararlas y brindarles como la mejor atención posible en términos de otros servicios que requieren, pero sí penalizar a los que contraten de sus servicios. Sería más o menos ocupar como esta misma lógica, ¿no? Donde se pudiera realmente regularizar el uso. Entonces, creo que lo importante acá que te intento comunicar, es que las drogas, en específico el cannabis, no es que esté bien o que esté mal, ni que esté yo personalmente en contra o a favor de que se legalice o de que se regularice, sino que hablo más bien de que hay todo un proceso previo que tendría que llevarse a cabo para poder realmente llegar a decir, ok, hagámoslo, estamos listos.
los mejores ejemplos como Holanda o como incluso Uruguay, que es de los países más avanzados en Latinoamérica con respecto a estos temas, no solo en tema legal, sino en tema realmente institucional, siguen siendo eso, solamente un parteaguas y un ejemplo de algo que podría ser. Sin embargo, no sabemos del todo y no hay forma en la que podamos prevenir y realmente estar conscientes de todo lo que se puede avecinar en este proceso. Hablamos de redistribución del poder, hablamos de una redistribución económica, hablamos de una redistribución también, pero lo más importante es que los más afectados en todo este proceso, independientemente de dónde queda el poder y dónde queda la bolita, serían los ciudadanos, los adolescentes primordialmente, que tienen poco resguardo y poca contención desde casa y desde el hogar, y que de nuevo las zonas y las personas marginadas, las poblaciones marginadas serían de nuevo las más afectadas, que dentro de todos los problemas y todas las situaciones sociales de las cuales ya están siendo representantes, vendrían a formar parte mayoritariamente de toda esa estadística a la alza, ¿no? Entonces, ni bien ni mal, simplemente creo que probablemente no estamos listos para ese proceso. En esto del poco de las conclusiones, creo que tenemos que pensar en cuáles son los retos a los que nos tenemos o nos veríamos enfrentados si es que se legalizara el uso del cannabis o de la marihuana. Y creo que el principal sería pensar en cómo vamos a proteger a las personas menores de edad, en términos de que el cerebro es cuando mayor afectación y mayor conformación está teniendo en términos de desarrollo. Es un periodo crítico donde el cerebro está listo y dispuesto para ser un cerebro adicto o un cerebro pobre o un cerebro rico en abundancia de nutrientes y que pueda realmente pensar de una manera óptima, ¿no? Pensar también entonces en cómo voy a poder como país, voy a tener los sistemas necesarios para fortalecer la prevención, cómo puedo capacitar entonces a más profesionales dentro de estas áreas, ¿no? No solamente sería el psiquiatra, sino sería un psiquiatra, un psicólogo, un médico especializado y con un enfoque de cómo poder hacer un uso adecuado de esto. Te hablo en otros videos acerca de todas las intervenciones que ya se están haciendo acerca de con el uso de los psicotrópicos para algún tipo de enfermedades, ¿no? Hablaríamos de eso, ¿no? Por lo tanto, también hablaríamos de que tendríamos que hacer una mejor educación. No solamente una educación sexual, ¿no? Como en términos de educación general hablamos, sino también una educación legal y una educación donde se pudiera brindar información erudita, es decir, que no solamente sea a través del amigo del amigo que me dijo que mejor esto, ¿no? Sino que realmente pudiera ser información y estandarizada. Y para que pudiera haber información estandarizada, tendría que haber procesos previos de estandarización de estas marihuanas, de la marihuana y del cannabis, ¿no? Como hablamos ya en esta distinción acerca de la regularización versus la legalización, ¿no? Legalizar implica tener en papel todo lo que se necesita para que se apruebe. Regularizar implica establecer estándares de calidad necesarios y todo el proceso que implica detrás, ¿no? Por lo tanto, también tendríamos que pensar en cómo podemos permitir un adecuado estudio para entonces también fortalecer la investigación y poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y esto creo que sería, por más que suene paradójico, tal vez convendría modificar las leyes primero para hacer un uso de la marihuana y del cannabis en estudios científicos para después entonces poder regularizarla, estandarizarla y hacer las intervenciones a nivel social necesarias para que se pueda hacer un uso libre de estas drogas, ¿no? También, por lo tanto, eventualmente sería fortalecer esas campañas de prevención con la información adecuada que después de todos estos procesos se tendría que hacer, donde se pudiera advertir sobre el uso y el peligro que implica, no solamente diciéndote vas, sino diciéndote vas, pero, o puedes ir, pero tienes que estar consciente de. Y finalmente también, entonces, hacer todo este proceso dentro de la estandarización, donde pudiéramos realmente identificar con qué tipo de marihuana se está enfrentando el usuario dentro de todas, y no solo con la marihuana, sino con todas las otras drogas que están ahí
en el aire, en el ambiente, que ya son drogas de diseñador. Solamente esto como para agregar al término y al programa del que hablábamos acerca de las conclusiones. Si no entendiste y tal vez no me estoy dando a explicar muy bien, que es bastante probable, y te recuerdo, no soy una experta en el tema, simplemente como psicólogo, como psicóloga, como persona, como humano, como agente dentro de la sociedad, creo que es importante mantenerse capacitado en conocimiento de las cosas que está pasando y que nos competen. Así que, si gustas, te puedo dar más información de dónde obtuve yo mi información. Si tú tienes una información distinta, siempre estamos abiertos al diálogo, yo y mi mente. Y por favor, comenta, deja tus dudas, comentarios y demás. Te invito a que veas los videos donde hablo acerca de la historia del uso del cannabis, los tipos de cannabis, los usos del cannabis, los pros, los contras, las afectaciones a nivel biológico y otro más que te he hecho por ahí acerca del uso del cannabis. Buen día.